Good morning. Thank you again for the invitation to come here. This has been an amazing experience, and these were excellent talks by Juan and Ruben. Thank you. I learned a lot, and I learned a lot last night. I learned that Colombians definitely have more fun than Americans. Definitivamente los colombianos se divierten más que los americanos. Voy a terminar con la radioembolización, que para mí es para hepatectomía mayor. Esto es algo que es muy único probablemente para los Estados Unidos y especialmente para la Clínica Mayo. Creo que es una muy buena introducción para este tema y potencialmente en el futuro esto podrá ser más ampliamente diseminado en todo el mundo. Como saben, la incidencia de la metástasis del cáncer hepatocelular ha incrementado. Hay indicaciones grandes para este tipo de resecciones, pero la contraindicación mayor cuando hay una falla de hígado cuando encontramos coagulopatía, con colestasis, con hipertensión. Conocemos todos los límites de la resección del hígado, donde la piel de abajo se necesita que sea de hígado saludable. Encontramos las fallas del hígado impedido en un 40%. Hablamos del área de resección futura y no sabemos todavía muy bien cuál es su consecuencia. Sabemos que la falla de hígado después de la epitectomía, hace unos años se publicó un trabajo, sabemos qué es, pero lo que necesitamos saber es cómo prevenir esto. Tenemos muchas estrategias para evitar el incremento de este tipo de fallas que le vamos a llamar FLRB. Encontramos la embolización o ligación de la vena porta, embolización de vena hepática y hablaremos también un poco más de estos detalles. Primero quiero brevemente hablar de la embolización de la vena porta, que estamos familiarizados, que está bien establecida, segura, efectiva, que permite controlar la hipertrofia antes de la hepatectomía mayor. Tenemos un umbral más pequeño para el uso de esta técnica. Me gusta pensar cómo controlar el lado contralateral para evitar los límites. Es muy rápido, de 2 a 4 semanas. Y de hecho podemos ver lo saludable de FLR. Si crece saludable, es un marcador en el que estamos mirando el grado de hipertrofia, al igual que la tasa de crecimiento. El grado de hipertrofia usualmente es menos de 7 a 10%, en ese caso sería suficiente. Si hay una tasa de crecimiento cinético, encontramos que hay buenos resultados en unas 2 a 4 semanas. Encontramos también en el MSK 153 pacientes que tuvieron este tipo de tratamiento y después de 12 años la técnica mostró que la complicación mayor había sido el 56% con una mortalidad de 3% y una falla de 3.9%. Nuevamente encontraron que el grado de hipertrofía mayor de 9.5 o de cinética había sido mayor de 2.6% por semana con buenos resultados. Eso es muy cierto, las medidas estáticas son el volumen remanente, es un predictor muy pobre respecto a la seguridad después de la cirugía. En cuanto a la embolización de la vena hepática, y eso se ve en uno de los videos, esta mañana también lo vimos, este es básicamente una ubicación transyugular de los acetatos o los implantes o tapones en las venas hepáticas. Puede combinarse esta técnica con la embolización de vena porta, que también es embolización de vena hepática. Hacemos una técnica de depravación venosa. Este es un solo estudio central de 7 pacientes en Francia que tuvieron esta técnica de deprivación venosa. Encontramos FLRs marginales en lo que encontramos hepatectomía derecha a las 3 semanas del procedimiento. Tienen buenos resultados, sin mayores complicaciones desde el punto de vista del hígado y tenían un muy buen grado de hipertrofia y un crecimiento cinético de esta técnica. Sin embargo, no es lo principal y hay muy pocas publicaciones respecto a esta técnica, pero probablemente es una forma viable y en nuestra institución lo que hacemos es revisar esto muchas veces y nos hemos dado cuenta que funciona muy bien. Sin embargo, puede ser peligroso porque pones tapones
cerca de la vena hepática, cerca del corazón, y se toma mucha experiencia técnica para hacer esto. Quiero brevemente hablar de los ALPS, no los uso mucho, pero es una técnica que ha ganado mucha notoriedad en la última década. Como sabemos, la primera vez que se hizo fue accidentalmente en el 2007 durante una técnica de trisectomía en Alemania. Es una operación de 2 fases, donde la primera es la ligación de la vena portal, la división del hígado, pero dejas la arteria y el conducto y luego haces el drenaje venoso y luego entras 7 a 21 días a revisar cómo fue la ligación de las estructuras finales y la remoción de la parénquima. Hay ventajas con esto. Hay un estudio del 2018 comparando ALPS y la hepatectomía de 2 fases. Miraron 9 estudios con una demografía similar. Sin embargo, había más mortalidad y morbilidad con el procedimiento de ALPS, que está asociado con una hipertrofia muy rápida, pero el F real general al final mostró que la hipertrofia era similar entre ambos grupos. En mayo del 2017 hubo una reunión con estos expertos y entusiastas de labs, revisando indicaciones, manejo, mecanismos de regeneración y las fallas de esta técnica. Este es un muy buen artículo que les recomiendo que lean si quieren aprender más de ALPS. Hay pros y contras. El pro es que se puede llevar al paciente desde el momento más bajo del FLRA, es muy corto el tiempo hacia la resección, en teoría es menos tiempo para la progresión de la enfermedad y puede usarse como procedimiento de salvamento después de embolización de vena porta. Sin embargo, hay unos contras que creo que son principales y es alta mortalidad y morbilidad, básicamente por filtración y sepsis. La falla de la postepectomía es igual a mortalidad. Resultados pobres para el colocarcinoma hilar y no hay forma de determinar la biología del tumor. Posiblemente eso nos muestra entonces la razón por la que haya una media de supervivencia muy pobre. Yo creo que este es un tema que debe revisarse con la parte oncológica. Aquí quiero hablar entonces de la embolización portal, que también le llamamos Y90 o CERT o GITRM. Se le dice CERT. Hay 2 tipos que se aplican. Está la de las esferas de vidrio, lo que se le dice la teraesfera, principalmente elaboradas por BTG, que es de Boston Scientific. Ellos obtuvieron su aprobación de FDA por uso en pacientes con cáncer hepatocelular. Y también están las esferas de resina hechas por Sirtex, que les llaman las esferas SIR. Tienen su aprobación para el tratamiento de tumores metastáticos de hígado desde el cáncer colorectal primario como una intraterapia adyuvante del FUDR. Cualquier otro uso extra de este no se dice, pero casi todo el mundo hace lo que no se dice todo el tiempo. Y como podemos ver, la actividad de las esferas de vidrio es 15 veces mayor, entonces las usamos con más frecuencia porque podemos diluirlas hasta la actividad de la resina. Sin embargo, la actividad de la resina no la podemos incrementar. ¿Cómo se hace esto entonces? Es un procedimiento de 2 fases, donde la primera es una angiografía que se lleva a cabo de 1 a 3 semanas antes. Y en ese momento yo no hago este procedimiento, pero mi radiólogo hace la angiografía para mirar la vascularidad del hígado y del tumor mismo. Tenemos que descartar derivación al pulmón o al tracto gastrointestinal o hacia la arteria, porque puede causar úlceras en el tracto gastrointestinal y en los vasos. Y lo que ellos hacen es ellos definen cuáles son los angiospermos que puedan presentarse, las vascularidades hacia el tumor. Tienen que lograr mostrar precisión respectiva al tumor, o si se puede hacer una derivación hacia la arteria misma. Una vez que se ha terminado, a las 2 semanas ellos hacen otra angiografía donde se inyecta el Y90, las microesferas Y90, y nuevamente usted puede usar las de vidrio o las de resina, pero yo básicamente utilizo estas de vidrio hoy por hoy. Entonces, primero hablar de lo que nos está hablando. Hay otras formas de usar el Y90, probablemente es más popular incluso, como lo estoy comentando aquí.
Algunas personas están usando el TARE, que es una radioembolización transarterial, por sus siglas en inglés. Se puede utilizar como un puente para el trasplante de hígado o básicamente una terapia, una sola terapia para cualquier tipo de tumores usando HCC, pero a veces la metástasis de colectomía o a veces el carcinoma colengiopático. Hay que ser muy selectivo para poder aplicar este Y90, pero también no estamos hablando del Y90 de hígado completo. Está CFLUX y Foxfire, que son estudios que básicamente lo que hicieron es mirar pacientes con metástasis al hígado de colectomías con una terapia sistémica igual que el Y90, donde se trata con todo el hígado, donde básicamente se habla de una terapia de salvamento. Entonces yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la Y90 unilobar, que es solamente incorporación de cirugía de un solo lado. La dosis también se le llama la lobectomía de radiación. Y esto se usa neoadyuvante para bajarle el tamaño al tumor y para devitalizar el FRS. Entonces lo que hacemos es hablar de la resección de la parte de hígado que vamos a sacar. Pero esta es una condición prehepática para la resección de hígado. Esta es en una forma donde básicamente tenemos el lóbulo derecho o el izquierdo, donde hablamos del tumor del lado derecho, las atrofías, miramos las hipertrofías del lado izquierdo y resectamos el derecho y tenemos un hígado libre y sano. ¿Qué es lo que nos dice la literatura entonces? Estos son estudios viejos, pero esta es una revisión sistemática that showed that the Y90 does cause contralateral liver hypertrophy. y nos está hablando de los 9 meses en los que se puede causar una hipertrofia, donde hay un 26 a un 47%, se toma más tiempo, 44 días a 9 meses, entonces toca esperar más de lo que se haría para una embolización de vena porta, pero ciertamente es una idea para tratamiento unitario. Estos son estudios muy retrospectivos, hay muchas patologías, hay enfermedades consideradas además de la principal, está el uso del Y90, está hablando mucho también del control de la hipertrofia lateral, pero sí se demora más. Este es uno de los casos que primero se reportaron en el 2009. Algunos cirujanos estaban reportando metástasis de las células escamosas hacia el lóbulo derecho del hígado, una hipertrofia mayor hacia el lóbulo izquierdo, y entonces hablaron de que se pudo hacer una hepatectomía segura. Ha habido muchos otros estudios, nuevamente no demasiados disponibles, pero este es un estudio en Indiana con 106 pacientes en un tiempo prolongado. 9 de ellos eventualmente se pasaron a resección. No creo que se utilizó como una forma neoayudante de reducir esto. Yo creo que eso era el uso del Y90, donde era un criterio para resección y previamente habían sido irresectables. Patologías muy variadas, hepatectomías heterogéneas que se llevaban a cabo. El tiempo promedio del Y90 a la cirugía fue de 115 días, pero la mortalidad y la morbilidad fue bastante alta y nuevamente el grado de hipertrofia. Este es otro estudio de la Northwestern, hablando de 13 pacientes. Nuevamente encontraron Y90 unilobar, encontraron insuficiencia de la resección del trabajo de la resección antes de la resección como tal. Eran pacientes irresectables. Trataron con Terasfer el lóbulo derecho. Encontraron una dosis media de 154 grays. No encontraron efectos significativos que causaran algún tipo de daño del Y90. Encontraron una base mayor de 33% o 43% con un grado de hipertrofia impresionante de 30%. El tiempo medio de Y90 a la resección fue de 86 días, que de hecho es más o menos el estándar, que es menos de 3 meses. 4 pacientes de hecho tuvieron respuesta total. Y yo creo que es importante saber esto porque mostraron 100% necrosis del Y90 mismo. Y usualmente no vemos este tipo de respuesta completa, pero es posible. La morbilidad y la mortalidad mejoraron mucho en comparación con el estudio previo. Este es el estudio de un solo centro de nuestros vecinos de la Universidad de Florida.
De hecho, este radióloga también trabajaba con nosotros. Es una radióloga excelente, es muy apasionada sobre el uso del Y90 y ha sido una gran colega. Entonces, presentaron 4 pacientes con la metástasis al lóbulo derecho del cáncer colorectal. Encontraron que había FLR insuficiente, Y90, esperaron 3 meses, 6 y 9 meses. Encontraron hipertrofia contralateral intensa y la morbilidad y la mortalidad mostró que fue bastante aceptable en esta serie. Hace poco publicamos el primer caso de la combinación de Y90 con embolización de vena porta con hepatectomía en 2 fases. Esto fue en Loo, en los Alpes. Y al revisar este caso me parece muy interesante de remodelación hepática. Lo que teníamos era un hombre de 60 años con metástasis colorectal bilobar multifocal y encontramos que estaban en fases 4B y 1 y el otro segmento tenía múltiples lesiones. Si miramos el segmento 4, en la parte del lóbulo caudal encontramos que el FLRB es solo 230 mililitros, que es 16%. Entonces, claramente, este no era un buen candidato para cirugía de hígado en este momento. Así que hicimos una planificación para ese paciente, empezamos a trabajar con él y le dimos Y90 a su lóbulo derecho. Esta es la angiografía que está mostrando que el lóbulo de la reacción al Y90 y luego llevamos a cabo una hepatectomía lateral izquierda y este es el segmento 4, la lesión de segmento 4 que no tiene una reacción no automática. Después de 3 meses, este es la imagen que recibimos, el segmento 4 igual que el lóbulo caudal. Falta el FLRB, usted puede ver los efectos de profusión desde el Y90 mismo. Entonces, si miramos el volumen desde el 16 al 22%, que es bastante bueno, estamos incrementando volumen a 3 meses, pero a 22% probablemente no es una idea muy segura hacer resección todavía, especialmente porque es una paciente que ha tenido mucha quimioterapia. Entonces hicimos la embolización de la vena porta hacia la derecha, es el umbral muy bajo para este procedimiento. Un mes después encontramos que el segmento 4 y el lóbulo caudal habían tenido una hipertrofia que trabajaba al 32% y que el segmento 4, sin embargo, estaba llenando bastante bien. Sin embargo, seguía estando en la parte más baja, estaba en los límites porque estaba un poco preocupado por su salud. Seguimos haciendo escanografías y 6 meses después les voy a mostrar cuál es la imagen que tenemos, la hipertrofía y la atrofia en el lóbulo derecho, que aquí lo pueden ver. Pueden ver el Y90 causando una atrofia importante. Esta es la vesícula casi sin lóbulo y la hipertrofia del FLR. Después de eso pasó por una hepatectomía derecha muy exitosa, un tiempo muy breve en el hospital, no mostró falla hepática y después de 30 meses estaba libre de toda enfermedad hepática. Es una resección increíblemente difícil, una de las más duras que he llevado a cabo porque había cicatrización pesada que hacía que el abordaje fuese muy difícil, pero se logró con mucho éxito. Y este es su hígado, hoy por hoy. Nuevamente, este es un hígado muy inusual con un segmento 4 masivo y encardato también, y lo está haciendo muy bien. Este es la reconstrucción coronal en el segmento 4. Sí, el 4, el cortat. Entonces, la radioembolización con Y90 es una cosa muy interesante que contrasta la una con la otra dentro de la dirigida y la hipertetromía. Nuevamente, hay un número muy limitado de centros que están haciendo este abordaje. Yo creo que en nuestra institución somos los segundos que de hecho estamos acudiendo a los tratamientos Y90 en el mundo. Sin embargo, hay muy pocos reportes sobre las pequeñas series de casos de pacientes que fueron trabajados con el Y90 en la resección. Quiero mirar entonces a nuestra experiencia misma, lo que esperamos publicar pronto y que fue presentado previamente.
Nuestra experiencia del 2006 al 2017 con 21 pacientes que tuvieron que tener resección hepática, y creo que en los últimos 2 años tuvimos otros 20 pacientes incluso. Esto necesita ser actualizado. Pero las razones por las cuales usamos el Y90 básicamente es para controlar tumores primarios o tumores de alto riesgo por FLR insuficiente. Tuvimos 4 pacientes con PBS que mostraban falla. Uno era de control de síntomas, uno era un candidato que no presentaba, no parecía ser un buen candidato para cirugía, y también tuvimos uno que era un paciente que estaba para trasplante y que no se pudo y procedió a resección. En cuanto a resultados, encontramos una media de hombres-mujeres de 12 y 9 correspondientemente, la media de edad de 60 años, eran para tratamiento de pacientes que eran más bien más jóvenes. La idea era encontrar esas fases 2, 3 y 4. Había algunas enfermedades de hígado, quimioterapia sistémica, terapias de tratamiento al hígado previas, también tratamientos con PBE, 4 de ellos antes del tratamiento del Y90. La patología fue diversa, pero la mayoría eran cáncer hepatocelular y colorectal, y un 20% con carcinoma, colangiocarcinoma. Había carcinoide, neurocarcinocronide, había las necesidades también de medir cuál era el tumor donde la mayoría se encontraban tumores, sobre todo en el lado derecho, tumores simples, pero había unos que eran múltiples e incluso había algo de compromiso del más de 2 lóbulos. La resección se trató con hipertectomía derecha y de 3 segmentos. Hubo un par de casos de segmento bilateral. Resección por fases, tuvimos 2 tercios con técnica abierta y había 1 tercio que se usó de manera mínimamente invasiva. La media de operación, la media de pérdida de sangre bastante alta, suele ser difícil de tratar en cirugías complicadas. Y en cuanto a procedimientos adicionales, tuvimos una resección diafragmática, reconstrucción de vena porta, adrenalectomía, y básicamente son las cifras que teníamos. Mira, si miramos entonces a los detalles del Y90, la actividad media, este es un nuevo término para mí, pero era de 2.8 gigabácuras, que de hecho es muy baja. La medida, en nuestra experiencia previa, usamos una dilución muy baja, encontramos un perfil muy seguro. Pero a medida que tenemos más experiencia, estamos utilizando dosis aún más y más altas. De hecho, lo más bajo que encontramos es de 2 a 5 gigabáculas, que es baja. Cuando miramos la dosis, viene a ser 130 grays. El volumen, la media de volumen, es bastante alto cuando se está tratando cantidades grandes, sobre todo el lóbulo derecho, que es alto en volumen y en porcentaje de hígado. La mayoría fueron por vidrio y los de resina se usaron temprano durante las series. 2 de estos pacientes se tuvo que repetir el Y90. Es un tratamiento que usted puede recibir en una manera repetitiva. 5 pacientes tuvieron embolización adicional de vena porta, y la media de Y90 a la cirugía, o por lo menos a la imagen presquirúrgica, fue bastante grande, 29 semanas a 7 meses o 8 meses hasta la cirugía. Tuvimos algunos pacientes con 86 semanas, 88 semanas incluso. Es casi esperar 2 años para la resección algunos de estos pacientes. Realmente se necesita pacientes si se tiene que trabajar con el Y90. Lo que encontramos entonces fue la respuesta del FLR con volúmenes preimpuestos y postimpuestos, donde encontramos hipertrofia en una media de 54% y bastante baja en la tasa de crecimiento cinético, porque estamos esperando un buen tiempo. Es un parámetro que depende del tiempo. Entonces fue bajo, pero no nos preocupa. Lo que nos preocupa es el grado de hipertrofia, que es bastante alto. Cuando miramos los resultados, el tiempo de estadía en promedio fue de 8 días. Solo hubo 1/4 de pacientes que tuvieron complicaciones grado 3 y ningún paciente presentó grado 4 o grado 5 entre estos 21 pacientes. Solo tuvimos un paciente con falla de hígado post-hepatectomía de grado B, resultado pequeño. Nuevamente en patología, tuvimos un paciente con respuesta total, pero 1/3 de los pacientes tuvieron una respuesta importantísima de necrosis en el tumor.
y la mayoría fueron R0, con solo un paciente que fue R1. Y luego está el seguimiento que se hizo por 26 meses, donde un cuarto de estos pacientes siguen estando libres de enfermedad y 16 de ellos siguen vivos. La conclusión entonces del estudio nos muestra que nos sentimos seguros con el uso del Y90 para los tumores hepáticos en estadios bajos. Está indicado para pacientes que tienen riesgo grande de tumor o que están esperando que se declare que hay un tumor según su biología y que están recibiendo terapia sistémica. Se puede pedir que se use para optimizar los resultados médicos del paciente que están que están teniendo terapia sistémica. Los candidatos, nuevamente, que no tengan buena FR, biología de alto riesgo, con una anatomía viable. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de estos pacientes que fueron buenos candidatos para el Y90. Hace unos años tuve un paciente de 86 años muy saludable, pero muy viejo, donde solamente la fosfatasa alcalina era el único síntoma y el CAT scan nos muestra una lesión baja, tenía un trabajo metastático, pero era negativo. Nuevamente, sin embargo, era un tumor muy grande con un paciente muy viejo que tiene riesgos de enfermedad metastática que se desarrolle rápidamente. Tenía todo normal, niveles de bilirrubina, todo era normal. Esta es una biopsia para hepatocelular, hicimos una imagenología, buscamos la masa en el lóbulo derecho, que fue el 62% de su hígado, un 38% de FLR en ese momento. Debido a su edad entonces y su alto riesgo de tener una enfermedad colometastática, esta fue la dosis que se eligió de casi 5 gigabaculars para el lóbulo derecho. Esto es una escanografía que se hizo al mes. Vimos un agrandamiento de pronto del tumor. A los 3 meses teníamos este scan que muestra el mismo tamaño del tumor, pero ha disminuido su magnificación y se puede ver mayor crecimiento del lóbulo izquierdo. Para este paciente entonces no encontramos terapia sistémica y era factible hacerlo. De hecho, repetimos su dosis Y90 con 4.27 gigabaculars. Este es la visión del TAC que se hizo durante la angiografía. Aquí es donde ellos definieron los angiosomas hepáticos para poderle dar el Y90. Y llevamos a cabo una imagenología nuevamente 6 meses después de su primera dosis. Y esta es una EOVIS que es importante porque la toma muy bien las hepatocitas y luego son excretadas. Y lo que encontramos es su volumen total de hígado, su FLR, que ahora ha incrementado a 42%. Pero lo que es más importante es que el EOVIS, el secuenciamiento de EOVIS, donde se ve la toma y excreción del FLAR, pero se ve una falta de toma y de excreción por el lado tumoral, que ha sido tratado con la embolización. Esto nos dice, esto es más un test funcional. Yo no uso uno como IDC, uno de ICG. Sencillamente no usamos mucho esos en Estados Unidos, pero este es un scan funcional donde vemos que está trabajando muy bien y que contribuye de pronto a un 100% de la función de hígado de este paciente, mientras el lóbulo derecho no contribuye. Este es su hígado cuando lo encontramos, está la hipertrofia, es el segmento 4 saludable, esta es la parte cicatrizada atrofiada del lóbulo derecho. Mostraré un video de la cirugía misma. Hicimos esto por abordaje laparoscópico, pienso que fue asistido a mano. And this is very typical for what we see for patients with. Y esto es muy típico de lo que vemos con pacientes Y90. Vemos el lado efectivo que está muy atrofiado, la cicatriz está muy encogida, muestra una inflamación hepática importante, especialmente para tumores que son periféricos y que crean, es como tener radiación externa que crea mucha cicatrización, mucha fibrilación, y vemos que nuevamente los tumores periféricos
que están al lado del diafragma y que a veces necesitan resección en bloqueo. Esta es la visión de la vena hepática derecha, esta es de la vena porta derecha. Potencialmente pienso que necesitaremos una embolización también de esa vena. Pero como ven, este lado del hígado, no solo el tumor mismo, pero el hígado mismo está muy cicatrizado, desfuncionalizado y no está contribuyendo a la mejoría de este paciente y a la función de su hígado. Esta es entonces nuestra técnica, muy similar a lo que ya se ha mostrado antes. Este es el ligamento de Mekuchi. Yo uso una punta de grapadora de 35 milímetros para vasos pequeños. Y el ultrasonido intraoperativo es importante. Este tumor de hecho está como atrapado en el segmento 4. Esta es la transección parenquimal. La acelero un poco, yo creo. Pero el punto es que la técnica nuevamente está asistida a mano, que es muy útil para estos pacientes que tienen usualmente vasos inflamados grandes. Mis disculpas porque no hay Pringo. Yo no uso Pringo y es posiblemente por eso que se ve aún más sangriento de lo que debería que se usase el Pringo. El paciente entonces le fue muy bien. Después de 7 días se le dio el egreso, se le hizo seguimiento y se encontró que no hubo recurrencia. 89 años, seguía yéndole bien, le estaba yendo muy bien después de eso, no había recurrencia. Este es la escanografía. Esta es una paciente de 29 años que tenía melanoma simple en el lado del lóbulo derecho, muy grande, nuevamente una lesión de alto riesgo, melanoma muy grande. Queríamos asegurarnos que estuviera de hecho aislado, no queríamos darle algo de tiempo. Ella tenía también un FLA relativamente pequeño de solamente 30%. Tenía un hígado que hubiera estado perfectamente bien hacerle una cirugía inmediata, pero nuevamente a estos pacientes me gusta darles la prueba del tiempo para ver si se puede tratar. Entonces le di Y90 al lóbulo derecho. 3 meses después teníamos algo de hipertrofia en el lóbulo izquierdo, pero por sobre todo pudimos encontrar funcionalidad en el lado de resección futura. Pudimos llevar una embolización de vena porta para crecimiento adicional y se tomó un TAC antes de la cirugía que mostró que su lobo izquierdo y caudato habían crecido a casi a 50%, entonces pasó por hepatectomía asistida por mano. Y encontramos un melanoma metastático con una necrosis extensa del Y90 mismo, le fue bien, hubo insuficiencia hepática, se la dejó ir a casa a los 4 días y un seguimiento que mostró que no hubo recurrencia después. Quiero mostrar este caso que es más como un caso M&M, pero que aprendí hace poco la forma de tratarlo. Esta es una paciente de 77 años que no estaba sana, era obesa, 77 años, enfermedad de hígado, enfermedad de riñones, llegó al hospital con una masa bien grande en el segmento 4 que pasaba al 5 y al 8. La biopsia era consistente con colangiocarcinoma. Esto fue por fuera del hospital. El tratamiento que se le hizo era una dosis más baja de lo que normalmente damos. También se le había dado quimioterapia en este punto. Había estado en este tratamiento por un tiempo y vino a nuestra institución mostrando respuesta parcial de esta masa,
pero como pueden ver, de hecho hay agrandamientos heterogéneos de este lado del hígado que se había afectado por el Y90, del lado izquierdo seguía siendo relativamente pequeño, pero no estaba afectado por ese Y90. Llevamos a cabo entonces una embolización de vena porta para lograr el crecimiento de este lado izquierdo que nos mostró que estaba saludable, pero el crecimiento futuro fue de 45% y sentimos que potencialmente ella sería una buena candidata para cirugía a ese punto. Tenía una hernia ventral grande, entonces tratamos una remoción de una parte grande del hígado, encontramos una adenocarcinoma de 7.5 centímetros y de hecho había una respuesta mínima al Y90 que se le había dado meses antes. El resultado no fue maravilloso. De hecho, tuvo una filtración de bilis que requirió una ubicación de un catéter, pero después se la pudo enviar a casa como quiera. Tuvo que ser readmitida con la falla para responder, la hiperbilirrubina. Su estadía prolongada en el hospital tuvo que ver con una positectomía, falla de hígado, lactulosa, se le tuvo que dar un tubo de alimentación, pero igual al mes después se la dejó ir a casa, seguía mejorando lentamente después de eso. Pero lo que yo les quiero mostrar es que no hicimos un estudio de IBES que debió haberse hecho tal vez. Y lo que encontramos en la escanografía prequirúrgica con el precontraste de imagenología T1, vemos una devitalización del área del tumor, pero que tenía todavía viabilidad en este lóbulo. Entonces creo que pensamos que esta paciente tenía un FRS desfuncionalizado y enviamos a esta paciente para consideración y repetir el tratamiento de Y90, pero declinaron y dijeron que a ella ya se le había dado el Y90, pero retrospectivamente pienso que pudimos haber darle una dosis otra vez, porque parece ser que tenía poca dosis en el lóbulo derecho y pienso que no desfuncionalizamos ese lóbulo lo suficiente. Y en una obesidad mórbida, con un hígado graso, con enfermedades de hígado y efectos de quimioterapia al FLR, ella luchaba, fue muy difícil debido a eso. Quiero entonces revisar las ventajas del Y90. Nuevamente es un tratamiento muy terapéutico para el tumor. De hecho, puede lograrse respuesta total, especialmente si se sabe que le va a dar quimioterapia prolongada sistémica en el tiempo. Entonces, darle el Y90 si se van a esperar 3 a 6 meses hasta cirugía de todas formas. Puede serse selectivo con la dosis o darlo en el lobar. Se puede hacer atrofia de vitalización que controla la hipertrofia y dado en el tiempo la hipertrofia responde mejor, incluso más que el PBE. Y pienso que el tiempo es importante porque entre más tiempo usted le dé para el tratamiento, potencialmente usted logrará unos hepatocitos mayores. Lo que me gusta es hacer biopsia de ambos lados, una FLAR después de 6 meses de esperar del Y90. Y me gusta trabajar con la embolización de la vena porta después de 6 semanas para ver si se ha madurado más para esta hipertrofia prolongada. Y también aumentar los márgenes se puede hacer para reducir el tumor. Se le da, como les digo, la prueba del tiempo, porque son enfermedades que pueden ser metastáticas y se puede ver qué es lo que presenta el paciente. Y luego está lo que le llamamos el efecto abscopal. Básicamente se trata de la radiación que se le da a un tumor que suelta antígenos dentro del cuerpo y el cuerpo reconoce estos antígenos y puede hacer una activación inmune contra el tumor y las áreas tumorales que no están siendo irradiadas. Entonces es una teoría, la hemos visto antes en algunos pacientes que tienen otro tipo de enfermedad, parcialmente con melanoma o con daño renal, que es una cosa que afecta a los pacientes con cáncer. Las desventajas, sí se necesita especialización y experiencia. Es difícil de aprender, de preparar, de adaptar. Es un procedimiento costosísimo, unos $30,000 para este tipo de procedimiento mismo. Hay pacientes que no son buenos candidatos. Entonces vemos que es una geografía de 2 fases
que excluye a algunos pacientes incluso desde la primera debido a que haya desviaciones en el hígado hacia los pulmones, de pronto una anormalidad arterial, alguna parte de los lóbulos, ya sea por suministro diafragmático arterial o a los lóbulos, a veces estas desviaciones arteriales abnormales y suministro de sangre pueden ser embolizados prequirúrgicamente. Y también si se le está dando el EGFR o los inhibidores de BEC, tienen que detenerlos porque genera friabilidad al sistema arterial y no es seguro dar el G90 en tal escenario. Tiene que tener cuidado con el derrame contralateral que puede llevar derivaciones y causar daños al FR. Y nuevamente, como lo dije antes, también puede causar una respuesta inflamatoria en torno al tumor, que son cirugías bastante difíciles después de llevar a cabo, después de hacerle el tratamiento con Y90. La lobectomía de radiación reduce la magnitud de la operación para el paciente, similar al tener la hepatectomía SIM, que reduce las oportunidades de operación para el paciente. Es una hipertrofia más lenta, de pronto más efectiva, requiere un cuidado multidisciplinario. Realmente necesitamos saber qué es lo mejor para el paciente, se toma mucho planificación y ejecución. También debe tenerse mucho cuidado con la dosis, la administración, la selección del paciente. Yo confío mucho en mi radiólogo intervencionista. Este entonces es el Centro de Especialización Central. Esta es la NASA, que manda los cohetes al espacio, y les damos la bienvenida a Florida cuando quieran. Muchas gracias por su atención.